Estimadas alumnas, estimados alumnos, en esta segunda sesión eh, vamos a ver dos temas. El contenido del bien jurídico detrás de los delitos contra la administración pública como primer punto, y en segundo lugar vamos a ver el concepto de funcionario público para el derecho penal y en específico para los delitos contra la administración pública, específicamente los que vamos a estudiar en este curso. Entremos al primer punto, al contenido del bien jurídico detrás de los delitos contra la administración pública. Para poder entender un poquito cómo se ha llegado a una concepción estándar, ampliamente compartida de lo que es el contenido del bien jurídico globalmente en los delitos contra la administración pública, es importante ver que en sus antecedentes se esgrimía algunos contenidos, como por ejemplo se sostenía que detrás de estos delitos se protegía la dignidad o el prestigio de la función pública o de la administración pública, o la dignidad o el prestigio de los funcionarios públicos. Siempre se ha considerado que esta es una concepción muy subjetiva, inaceptable, ¿no? Más aún cuando en el Perú eh, no parece tener mucha correspondencia esto del prestigio de la función pública o prestigio de la administración pública, ¿no? En fin, es por eso que se ha intentado forjar un concepto, un contenido más objetivo del bien jurídico protegido. Entonces, ¿cuál es este concepto que se ha aceptado ahora? Se dice que detrás de estos delitos contra la administración pública lo que se protege básicamente es el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Cómo es que se ha llegado a esta concepción? Una, asumiendo una perspectiva histórico-sociológica, ¿no? Y lo que quiero decir es que de un tiempo a esta parte, sobre todo con la entrada a los estados modernos, desde el estado liberal, estado social y estado democrático y constitucional como el nuestro, ya en los estados modernos era importantísimo, se consideraba valioso la prestación de servicios públicos por parte del Estado. Es decir, la función prestacional del Estado se consideró progresivamente muy importante, incluso en el Estado liberal. Ya en estas sociedades modernas, en los estados modernos, los ciudadanos no pueden prescindir de algunas prestaciones básicas que el Estado brinda. Por ejemplo, la seguridad. No puede los ciudadanos en un Estado moderno proveerse ellos mismos, individualmente, de su seguridad. Eso lo podrían hacer determinados estatus pudientes de una sociedad, pero toda la población no puede contratarse sus propios policías, ¿no? Igual la función prestacional educativa, ¿no? Por ejemplo, probablemente algunos puedan pagarse profesores particulares, pero eso es, digamos, o un colegio particular, pero digamos en sociedades sobre todo como las nuestras necesitamos una prestación de servicio público educativo. Igual el tema de justicia, la prestación del servicio de justicia o la prestación de los servicios vinculados a la salud, por ejemplo, la salud pública. No podemos tener a nuestra disposición un pool de médicos especialistas con un aparato hospital. Eso, los ciudadanos individualmente no pueden proveerse de esto. Se transforma en servicios que son esenciales que el Estado tenga que brindar, más allá incluso del tamaño, Estado más grande o Estado más pequeño. Entonces, la función prestacional del Estado se convierte en muy importante. Más aún, y aquí vengo con la perspectiva constitucional, cuando pasamos al modelo de Estado social. El Estado actual es un modelo de Estado social y democrático de derecho, pero esta dimensión social del Estado exige evidentemente que el Estado brinde una prestación de servicio de calidad. Nuestra Constitución, y me adelanto ya, en la sentencia a través de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 017-2011, ya adelanta que este bien jurídico que los penalistas ya habían configurado del correcto funcionamiento de la administración pública está reconocido constitucionalmente a través de los artículos 39 y 44 de la Constitución. A través de esos artículos se le da un estatus constitucional al correcto funcionamiento de la administración pública y del cual se deduce, diríamos, un principio de prohibición de la corrupción en nuestro Estado, ¿no? Pero ¿cuáles son los bienes jurídicos específicos que se pueden proteger? Es decir, este bien jurídico que hemos dicho, correcto,
funcionamiento de la administración pública es con relación a toda la gama de delitos contra la administración pública que vamos a estudiar en este curso: peculado, cohechos, colusión, negociación incompatible, en fin. Pero detrás de cada uno de ellos, ¿cuál es el bien jurídico? ¿Cuál es el bien jurídico específico? Entonces, lo que parece deducirse, eso está en construcción, digamos, eso depende de cada autor, pero parece que esto empieza a ser algo bastante sólido y consensual, de lo que se deduce de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 017-2011, y de lo que en su momento el profesor Manuel Abanto, en su texto clásico sobre delitos contra la administración pública, que es muy bueno, ya se vislumbra que detrás de cada tipo penal de lo que se protege es básicamente algún principio, el contenido de un principio que informa ese correcto funcionamiento de la administración pública. Algún o alguno de los principios claves que informan ese correcto funcionamiento de la administración pública. Así, por ejemplo, uno puede sostener que detrás del cohecho, por ejemplo, el cohecho pasivo propio, aquel que implica el pago a un funcionario para que incumpla algo vinculado a su función y pueda hacer, ejercer, entregar, digamos, algún tipo de, realizar algún tipo de prestación en contra de sus obligaciones, ¿no? En esos casos lo que se sostiene es que lo que se protege básicamente es el principio de imparcialidad en el ejercicio de la prestación pública o el de la legalidad procedimental. Es decir, aquí el funcionario público, a cambio de una dádiva, a cambio de una ventaja, generalmente económica, incumple su función y actúa parcializadamente a favor de alguien, en contra de otra persona o en contra del propio Estado, de los intereses del Estado, ¿no? Por ejemplo, en los delitos de cohecho pasivo impropio, aquellos en los que un sujeto paga o entrega una dádiva para que el funcionario más bien cumpla su función, es decir, le agilice un trámite, le realice en un plazo bastante razonable, digamos, es decir, para que no incumpla su función, pero le paga, lo que estaría en juego es el principio de gratuidad de la función pública. Y así podemos seguir. El delito de peculado, por ejemplo, implicaría el principio de probidad en la gestión o administración de los recursos del Estado. En el delito de colusión, lean la sentencia del Tribunal Constitucional, la 017-2011, y el tribunal dice que detrás se protegen 4 básicamente principios que informan ese correcto funcionamiento de la administración pública en el contexto de la contratación estatal. El principio de imparcialidad, objetividad, transparencia y eficiencia. Hasta donde recuerdo, 4 principios son los que se protegen detrás de del delito de colusión. He terminado con el tema sobre el contenido del bien jurídico protegido detrás de estos delitos y paso al segundo tema, que es el del concepto de funcionario público. Todos los delitos que vamos a ver en este curso, que generalmente están en el capítulo 2 del título 18 del Código Penal, los tipos penales exigen a un funcionario servidor público. Es decir, el legislador exige que para llamar a alguien autor de uno de estos delitos tiene que tener una calidad especial. No cualquiera puede cometer como autor estos delitos. Puede cometer un delito de cohecho, un delito de colusión, un delito de negociación incompatible. Tiene que tener la calidad de funcionario servidor público. Por lo tanto, se trata de delitos especiales, aquellos en los que el legislador ha delimitado quiénes pueden ser sujetos activos del delito. El 425 del Código Penal señala de manera enunciativa quiénes son funcionarios públicos para el derecho penal. Solo pido que se fijen en el 425, inciso 3, que marca una amplitud muy grande del concepto de funcionario público para el derecho penal, y que se fijen en el inciso 6, que es una reforma reciente y que ha ampliado un poco más el concepto de funcionario a la calidad de funcionario electo. Sin embargo, antes no teníamos expresamente una regulación sobre el funcionario electo. Pero aquí una cosa muy importante: ¿cuál es la naturaleza del 425 del Código Penal?
es un artículo que no constituye el concepto de funcionario público. Es decir, eh, no es que todo lo que está en la lista del 425, solo esos podrán tener la calificación de funcionarios públicos. No, el 425 no constituye esa calidad. Es cada tipo penal, el de cohecho pasivo propio, impropio, los de peculado, los de negociación incompatible, colusión, cada tipo penal, al exigir que sea funcionario o servidor público el que realice la conducta típica, es allí donde el intérprete tiene que reconfigurar quién es el que tiene la calidad de funcionario público. Es por eso que incluso antes de la reforma del 425, nuestra jurisprudencia ya había comprendido en la calidad de funcionario público dos estructuras que tenían cierta complejidad: el funcionario electo y el funcionario de facto. El funcionario electo era un problema porque se decía, ¿qué pasa con aquellos funcionarios que ya se los ha designado, se los ha elegido, pero todavía no juramentan y no están en el ejercicio efectivo del cargo? No son funcionarios. Ese caso ocurrió con el caso del congresista Curi, que fue elegido congresista de la República por un partido determinado, no por el partido fujimorista de ese entonces, y apenas fue, digamos, proclamado o se le reconoció que era un funcionario que había sido elegido, aunque aún no había sido proclamado, repito, ni siquiera había juramentado, Montesinos se le acerca y le entrega una cantidad de dinero para que se pase a las filas del oficialismo, en ese momento el fujimorismo, ¿no? Nuestra jurisprudencia dilucidó si al momento de recibir ese dinero por parte de Montesinos, el congresista Curi podría ser funcionario público, por lo tanto susceptible de un delito de cohecho pasivo. Entonces se sostuvo que sí, se trajo aquí a colación el artículo 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, se interpretó qué podía ser el concepto de funcionario público y se sostuvo que el funcionario electo sí puede ser funcionario público, aunque no esté ejerciendo efectivamente el cargo, ¿no? Se consideró que era funcionario público desde el momento en que se cerraron el momento de la votación y terminó la votación. Desde ese momento se le consideró funcionario electo. Los actos posteriores, el de la proclamación, la juramentación, son simples actos de reconocimiento posterior, pura formalidad, pero el acto material por el cual fue electo es el mismo día en que se produjo el acto de sufragio. Y también hemos tenido problemas con el concepto del funcionario electo, con el funcionario de facto, sobre todo con Vladimiro Montesinos. Todos los vladivideos que se presentaron en la época, es decir, los actos en los cuales Montesinos, el asesor principal del presidente Alberto Fujimori, se le veía en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional entregando dinero en efectivo a una cantidad de personas, otros funcionarios o personajes particulares, dueños de medios de comunicación. Esos casos se procesaron generalmente como peculado. Montesinos, funcionario público, le entrega dinero a particulares o a extraños o a cualquier persona y ellos se convierten en cómplices de Montesinos en la apropiación de estos fondos que le pertenecen al Estado. ¿Cuál fue el dilema? El dilema fue que Montesinos era un funcionario de segundo nivel del Servicio de Inteligencia Nacional y el tipo penal de peculado exige un funcionario que por su cargo pueda, digamos, apropiarse de fondos. Digamos, formalmente, el jefe del SIN es el único que puede disponer de esos fondos, en este caso, un general que no era Montesinos. Pero todo el mundo reconocía que Montesinos era el que disponía de esos fondos y es así como, miren ustedes, en el PPT está el párrafo por medio del cual este recurso de nulidad 1813-2003 reconoce que Montesinos es un funcionario de facto, o sea, el jefe de facto del SIN y por lo tanto un funcionario que puede cometer el delito de peculado y por lo tanto el resto puede ser cómplice de él. Si ustedes quieren, me salto una lámina más, existe la casación 442-2017, ya muy importante porque es una casación, que define los requisitos para poder construir el concepto de funcionario de facto y plantea esos tres requisitos.
existencia legal del cargo, que esté en la posesión del cargo, es decir, en el ejercicio fáctico del cargo. Y tercero, lo que le llama apariencia de legitimidad del título habilitante, es decir, que alguien lo haya seleccionado, alguien con poder y competencia, lo haya seleccionado o designado, no importa un poco la forma cómo, pero haya un tercero con competencia que lo haya designado para ejercer una función. En el caso de Montesinos, no se olviden, fue el propio presidente Fujimori, con competencia, que le designó en el cargo de jefe material del SIN, ¿no? Y eso es lo que se sostuvo en la sentencia en su momento. Bueno, luego tenemos algunos aspectos de una propuesta de definición del concepto de funcionario público que he reconstruido y señalo dos requisitos para poder hablar de una persona como funcionario público. Incorporación, primer requisito, incorporación heterónoma al ejercicio de la función pública en nombre o al servicio del Estado, o sea, a través de selección, a través de designación o a través de una elección. Repito, este elemento no se exige un título habilitante formalmente constituido necesariamente, ¿no? Lo óptimo sería que sí, pero no necesariamente, por eso hemos podido construir el concepto de funcionario de facto. Y segundo requisito es la posibilidad próxima o efectiva de ejercer la función pública, como el caso del funcionario electo, ¿no? Es decir, el caso de un funcionario que ha sido electo o ha sido designado, pero aún pasa un pequeño tiempo y aún no juramenta y no ejerce formalmente el cargo, ya podríamos hablar de funcionario público para efectos del derecho penal. Luego expongo algunos criterios para poder dilucidar algunos casos complicados, ¿no? Lo podríamos especificar, a ver si alguien me pregunta en la videollamada de la clase que vamos a tener. Por ejemplo, una cantidad de casos que están en la penumbra para saber si son funcionario público o no. El caso de los bomberos, el caso de la primera dama. Nadine Heredia en este momento está siendo incorporada como funcionaria pública, ¿no? Y era la primera dama. Elian Carr en su momento también fue investigada penalmente y se le excluyó de una investigación penal porque se dijo que la primera dama no es funcionaria pública, pero cabe preguntarse. Por ejemplo, los grupos familiares que forman parte de los núcleos ejecutores que reciben fondos de Foncodes para desarrollo de sus comunidades y lo administran. Por ejemplo, estos son parte de la comunidad, se transforman en funcionarios públicos, por ejemplo. Los comités de damas de una institución pública, sabrán que existe el comité de damas de la Policía Nacional, el comité de damas, en fin, de determinadas instituciones. Las derramas, la derrama magisterial, la derrama del Poder Judicial. Una derrama puede, por ejemplo, convocar a la construcción de una piscina de la derrama magisterial para sus asociados. ¿Puede estar cometiendo un delito de corrupción de funcionarios? Lo dejo ahí para ampliarlo un poco más en el curso. Bueno, creo que hemos tratado los puntos principales. En este momento no he seguido al pie de la letra exactamente las láminas del PPT, pero hemos completado todos los puntos esenciales que corresponden a estos dos temas. Bueno, nos vemos hasta la sesión de la clase. Hasta luego.